Marlis. Sí, ¿se escucha? Sí. Em, la pregunta, en la página 93, la pregunta 44, dice que había que poner, pero aunque todos tenemos dones diferentes, todos estos dones son obras de uno y el mismo espíritu. Entonces la obra final del espíritu es el darnos los dones que necesitamos para un ministerio eficaz. Son, en el mío no, me costó entender esa frase, porque estos dones son obras del Espíritu Santo, entonces quieren como recalcar con ponerle, porque ahí dice que la respuesta es uno, y yo busqué en mi Biblia salía único, y no me quedó tan claro. Quisiera que me lo explicaran un poco, por favor. Yo estoy buscando aquí en... Eso es la 4A, ¿no? Es la 4A, sí, la pregunta Para, 44. para, para mí era el Espíritu Santo solamente, la palabra uno no lo entendí. A ver, voy a compartir aquí pantalla para que estemos todos en la misma página. ¿Se ve la pantalla? Sí, Pero aunque tenemos todos dones diferentes, todos estos dones son obra de... Y ahí se nos dice que la opción es uno y el mismo espíritu. Claro, está recalcando la idea de que solamente hay un espíritu que es el Espíritu Santo. Por eso ellos ponen en negrilla el todos. Todos estos dones. ¿Ven que ahí está un poco más oscuro la palabra todos? sí. También para recalcar que es obra del mismo espíritu y no la posibilidad de pensar que es nuestro espíritu, que son posiblemente para diferenciarlo los talentos que tienen algunas personas, las habilidades que son naturales, que a veces vienen desarrollándose muchas veces en la familia por imitación, ¿cierto? Que a veces hay ciertas habilidades prácticas o físicas o lúdicas que vienen como parte del aprendizaje familiar. Entonces aquí lo que nos quiere es hacer una forma de diferencia entre los que pueden ser personales como dones o como talentos o como habilidades, separarlos de los que vienen del Espíritu Santo, los que son obra del Espíritu Santo, y recalcar entonces que no es de cualquier espíritu, sino del único Espíritu Santo. Es como un énfasis más que nada, ¿no? Lo Pero, encuentro, sí, por eso me queda un poco más claro poniendo único que uno. lo que pasa es que junta la idea de un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Está ligando también esa relación de un mismo espíritu con un mismo Dios. Entonces, en el contexto de lo que significa la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es único. Pero en este específico punto, en el 44, como no se habla del Espíritu Santo, sino solo la respuesta y el espacio que hay especialmente aquí es como para la palabra espíritu, entonces está bien decir uno. Porque recuerden ustedes que nosotros tenemos la historia en el libro de Hechos, capítulo 17, de la jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Pero ese Sí, no es el Espíritu Santo, ¿cierto? cierto. Es un espíritu que además nos presenta el mismo texto con E minúscula. Ese espíritu no es el Espíritu Santo, entonces para hacer esta clase de distinciones nosotros tenemos o la E mayúscula para diferenciar espíritu de cualquier otro espíritu, el espíritu de Dios de cualquier otro espíritu,
Y tenemos la posibilidad de, en el contexto, identificar si estamos hablando de una sola fe, un solo amor, un solo espíritu, un solo bautismo. Por ejemplo, en ese texto no dice un solo Espíritu Santo, solo habla de un solo espíritu. Entonces, si lo vemos en ese contexto y siguiendo como una hegemonía en la forma, está bien que diga uno. Podría decir. Y Reina Valera lo nosotros, dice. de todas maneras, sabemos que el Espíritu Santo es único. Pero en este contexto, pues tiene mucha similitud a la fórmula en la que se presenta que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, por ejemplo. Que nosotros diríamos, pero ¿por qué no dice hay un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres? Bueno, es una fórmula de presentación en la cual, aunque diga un, sabemos que también tiene el significado de único. No hay un Dios más poderoso que Dios. Pero también hay dioses ajenos. También hay dioses paganos. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que decir, bueno, si hay un solo Dios y si es único, entonces ¿por qué hablamos de otros dioses? Entonces, lo que creemos es que sí hay la posibilidad de ver otros dioses, sí hay la posibilidad de ver otros espíritus. Entonces, cuando hacemos el énfasis en el uno, es porque reconocemos que es el que nosotros reconocemos como el que viene de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aunque hay otros espíritus, hay espíritus engañadores, hay espíritus de demonios y hay otros espíritus, pero intentamos aún a través del lenguaje diferenciarlos unos de los otros. Una versión Pastor, dice todo lo Eloísa nos está realiza. haciendo una pregunta, Elo. Y después María Angélica. Haciendo referencia a lo que está diciendo el versículo 11 de una Corintios 12, en otra versión dice, todo lo realiza el mismo y único Espíritu. Ujú. ¿Ok? Y en la versión Reina Valera dice, todo lo hace uno y el mismo Espíritu. Y es por eso que te decía que están unificando formas de lenguaje. Como en otro texto también se nos habla de un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Entonces unifican para hablar de un uno espíritu. Pero como en otra versión se presenta de otra manera, pues eso nos hace también entender por qué ellos recomiendan utilizar la Reina Valera, ¿cierto? Para que estemos más o menos sintonizados en la misma versión. Así cuando aparezcan textos como este o preguntas como esta, pues es más fácil referenciarla con la idea del uno y no con la idea del único. Aunque nosotros sabemos que hay un único, de todas maneras, Espíritu de Dios. Gracias, Elo. Buena aclaración. María Angélica. sí, es como lo mismo de si uno lee Primera de Corintios 12, en el versículo 4, ahí dice también, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en otra traducción también dice en el versículo, pero otro versículo, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar. En el mismo texto que esa ley, ahí se aclara bien cuando uno lo lee y si lo lee en otra versión también, pero es lo mismo de ella. Sí, está bien. Es el contexto del estudio como tal y la versión que está utilizando la que hace un poco de ayuda o da más sentido a que digan uno y no único. Pero vuelvo y digo, igual nosotros entendemos que hay un único Espíritu de Dios. ¿Algo más? Damos la bienvenida a Len, que no lo había visto en la última vez que actualicé mi pantalla. Ahora sí estoy aquí revisando las pantallitas pequeñas y ahí veo a Len. Muy Hola, bien. Len. Hola, Len. Hola, Si, si Se ustedes va a meter están... mi cuñada, Dime. se va a meter mi cuñada seguramente, Ya. Renata.
Sí, estaban por ahí volviendo de la clínica todavía hacia la casa. Ella Sí, me avisó, así que ahí estamos a la expectativa de ver cuándo ingresa. gracias. Si ustedes tienen sus Biblias de estudio, las que están utilizando para hacer el estudio del libro, ¿qué referencia visual tienen en Lucas capítulo 11 versículo 13? ¿Hicieron alguna anotación al margen? Ah, sí, 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 Espíritu Santo, creo. Tu santo, ¿o no? Lucas, ¿qué? Espíritu Lucas, Santo. Ajá. ¿cuánto era? 11, 14. 13. A ver, si tienen su Biblia ahí a la mano, la Ya, revisan a ver qué hay. ya va, porque yo le escribí. 11. 11, Acuérdense que 13. yo no tengo Reina Valera, sino la contemporánea, la 11, Reina Valera. 13. Espíritu Santo, PS, ¿o Espíritu no? Santo, Sí, Ese. yo lo tengo PS. subrayado eso. ¿Y qué dice ese texto? ese. ¿Quién quiere Pues leer, si por favor? vosotros siendo malos Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tal, no? El comparativo. Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? ¿Y qué otra anotación hay en Juan capítulo 7, de los versículos 37 al 39? ¿Qué más Ya va. señalizaron ahí en ese texto de Ah, Juan 7, ¿cuál? versículos 37 al Espíritu Santo 39? otra vez. Juan Siete. 7. Ah, Sí, del 37 Es- al 39. Ese era de los ríos de agua viva que usted en las lecciones anteriores teníamos que colocar Espíritu Santo ahí. sí, ¿Y qué dice el texto? ¿Lo leen, por favor? Juan 7, dice, 37 al 39. dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿El 37 solo? Hasta el El 39. 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo también había que poner ahí. Así es, muy bien. Entonces, eh, la idea con esta revisión, que no es un invento mío, sino que hace parte de la peña, es esa verificación de las anotaciones que el mismo estudio nos está pidiendo hacer en la Biblia. Ayudan a identificar textos, ayudan a identificar secciones, ayudan a identificar a veces temáticas y es el propósito de lo que estamos haciendo. Le llamamos Instituto Bíblico porque es un estudio formal, ¿cierto? Y así como es difícil que uno piense que alguien hace un curso o va a la universidad o va al colegio y no toma ninguna nota, pues el propósito también de este estudio con Biblia en mano, con colores, con a veces con algunas señalizaciones, es que podamos estar en ese trabajo que implica escudriñar, estudiar y que nos ayuda mucho también para la interiorización, para la memorización, hacer no solamente lecturas, sino también escrituras. Es decir, no parece que fuera mucho una E y una S, que es lo que se pide en este contexto, ¿cierto? No es escribir completamente las dos palabras, Espíritu Santo. Solo E, S. Pero ya con esas dos letras nosotros vamos haciendo un ejercicio también de la mente que ayuda a grabarse los textos bíblicos, a recordar citas bíblicas, a memorizar versículos, que es algo muy importante. Yo les compartía, por ejemplo, el domingo en la prédica, que para mí eso siempre ha sido una limitante. Yo me acuerdo de historias, en dónde están, más o menos en qué parte del libro, hasta a veces me puedo acordar un poco del capítulo, pero a veces la cita bíblica específica no la tengo en la mente y eso es una debilidad, porque pues como nosotros a veces tenemos una Biblia
personal. Esas Biblias las va convirtiendo uno en recursos visuales para encontrar citas bíblicas, porque ya más o menos sé en dónde se encuentra, en qué parte de la hoja, si es en la margen izquierda, pero no nos aprendemos la cita bíblica y eso cuando no tenemos nuestra Biblia se convierte en un problema. Porque si alguien nos está preguntando sobre un tema y yo sabía que estaba aquí en el libro de Hechos, pero como no en mi Biblia ya no me es tan fácil identificarme visualmente en dónde está y a veces uno empieza a pasar para adelante, para atrás. A mí me ha sucedido. Yo sé el texto, yo sé dónde está. Hace un momento mencioné Hechos capítulo 17 y lo que pasó, el alboroto en Tesalónica cuando expulsaron ese espíritu que traía adivinación a esta jovencita y por eso llegaron y fueron llevados a la cárcel Pablo y Silas. Hay historias como esas que ya uno las puede ubicar en un lugar específico, Hechos 17, pero hay otras que yo me quedo, ¿y eso en dónde era que estaba? Entonces, no dejemos, ¿cierto? Como por algo menor, la idea de hacer una E y una S, porque pareciera muy simple, pero tiene un propósito muy grande para ayudarnos a recordar textos bíblicos, ayudarnos a recordar temáticas y sobre todo prepararnos para los momentos en los que a veces nos piden dar defensa. En este momento, pues no, yo no soy aquí un profesor de instituto, no, nosotros tenemos un espacio mucho más distensionado. Pero imagínense ustedes en algunos lugares, cierto, de escala superior, por ejemplo, universidades, cuando le hacen a uno una pregunta y la respuesta que uno dé es calificada. Y aunque uno sea muy buena persona, muy buen amigo, si uno está en una institución del orden superior, por ejemplo una universidad, y hay calificaciones, pues si no pasas de un nivel de cierto número, cierto, no vas a aprobar y eso traería una consecuencia. Entonces yo digo, no es porque esto sea universitario ni nada de eso, solo hago el comparativo de que hay ocasiones en las que uno tiene que dar sí o sí respuesta. Y en el mundo uno se va a encontrar con personas que muchas veces están pidiendo esa respuesta. Y es difícil cuando uno para dar la respuesta dice, yo sé que en alguna parte de la Biblia dice esto. No es tan fiable como cuando alguien dice, yo vi esa respuesta, la tengo aquí, abre la Biblia, busca la cita, la lee y en ocasiones le puede decir a la persona, léalo usted mismo. ¿Ven? Eso es poderosísimo. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la preparación que tienen los testigos de Jehová para hacer la labor evangelística que ellos hacen. Es impresionante. ¿Cuánto conocen ellos la Biblia? Y yo me he quedado a conversar con ellos y miren que ellos tienen como esa práctica de encontrar el texto y pasarle la Biblia de ellos, ¿cierto? Su traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, como ellos le llaman, y poner a la persona a leer. ¿Por qué lo hacen? Porque con eso la persona se va a convencer de que lo que están diciéndoles es cierto, porque está escrito. Entonces, no escatimemos esfuerzos en aprendernos los textos, aprendernos las citas bíblicas, hacer el ejercicio de escribir una E y una S, porque en algún momento nos vamos a encontrar con alguien que nos pida que les demos una respuesta a una pregunta y si nosotros sabemos en dónde está en la Biblia y podemos pasarle la Biblia y decirle lea usted mismo, eso es poderosísimo. Entonces, todo esto para motivarles. Y el mismo libro, el estudio como tal, nos anima a hacer los ejercicios que se nos piden, a hacer las anotaciones que se nos piden, porque tienen una razón de ser, tienen un propósito. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Yo sé que... Levantó el dedito. ¿Quién levantó el dedito? Marley. No, Sí, yo digo que sí estamos. Estamos.
Estamos, sí, eso es. No, yo también hice así, bien, estamos. Dedito arriba, muy bien. Bienvenida Renata, entonces. Hola Renata. Hola Bienvenidos, Renata, hola. bienvenidos todos. Vamos a pasar entonces a la... Ah, si no hay más preguntas, pero todavía estamos en espacio de preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que yo no veo todas las pantallitas, así que si me hacen señas y algo, no los veo a todos. Ya, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a seguir a la revisión. La revisión de la prueba 4A y 4B. En este caso era un poco más corto el estudio, ¿verdad? Sí. No, profundo, bueno. No solo porque estaba con 4A y 4B, sino porque también las preguntas eran un poco más cortas. Y eran Es- precisas. exactamente. Entonces estamos en la prueba 4A. ¿Aparece en pantalla? ¿La pueden ver? Sí, Sí, pastor. Sí. Bien, gracias por confirmarlo porque a veces uno no está completamente seguro. Empezamos entonces con las preguntas. La prueba 4A inicia con la primera pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de los inconversos? Nos convence de pecado. Así es. Y Revela a Jesucristo. Listo. revela a Jesucristo. Muy bien. Estas dos preguntas de todas maneras debemos nosotros reflexionarlas, porque aquí no basta solamente con dar la respuesta, sino pensar, y si eso es así, entonces ¿por qué a veces nosotros desestimamos la obra del Espíritu Santo en las personas y confiamos en nuestra propia obra para convencerlos? ¿Será que es posible confiar demasiado en que yo me sé lo que debo decir y yo sé cómo lo voy a decir y yo sé que lo voy a convencer? Porque lo que sí es cierto es que si no va delante de nosotros el Espíritu, pues nuestros esfuerzos pueden ser muchos, nuestra preparación puede ser ardua, pero la obra no va a ser suficiente, porque no es en nuestras fuerzas. Así que esto es para recordarlo. Cuando nosotros tenemos en el corazón el anhelo, el deseo genuino de llevar la palabra de Dios a alguien, como realmente preocupados porque conozcan al Señor, eh, debemos reconocer que la obra es del Espíritu Santo, no es nuestra. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar por esas personas a las que vamos a llevarles la palabra, para que el Espíritu Santo haga la obra. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las dos cosas que hace el Espíritu Santo cuando una persona se convierte? Le ayuda a someterse a Cristo. Someterse a Jesucristo. Y hacer que Ajá. nazca de nuevo. Y como dice ya Loisa, y nacer de nuevo. Lo hace someterse a Jesucristo y lo hace nacer de nuevo, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario someterse a Jesucristo? para poder realmente lograr un cambio, para poder mirarse, para poder reconocerse. Entonces, Porque, y decir que de él dependo para crecer. Para que él obre. y además que porque el para ejemplo que- supremo. Y lo otro es que cuando uno se somete es porque puede reconocer la autoridad de esa persona. Porque, por ejemplo, un papá, cuando uno se somete al papá, a la mamá, es porque hay un respeto, una admiración. Entonces ahí uno puede obedecer. Pero si no existe esa admiración, ese respeto, eso que realmente son dignos, ahí uno se somete y puede obedecer. De que Pero el es Espíritu Santo es el que convence a como que Angélica.
Sí, pues por supuesto que el Espíritu Santo hace eso, no estoy diciendo, pero si tú no reconoces eso, o sea, que el Espíritu Santo te hace reconocer esa autoridad de él, porque puede ser, uno puede decir, puede ser cualquier persona. Yo puse el ejemplo de los papás para que pudieran entender, pero ese respeto nace por lo mismo, porque uno ve el amor de él, o como tú misma dijiste, el ejemplo de él, lo genuino que es, ¿te fijas? Y ahí uno puede como someterse. Creo yo que puede ser. Hay un dicho popular y que me hace sentido aquí, pero dice, a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Aplica. Sí. Dice Chao Lugo. Eh, Hay que reconocer que Jesús mismo nos confrontó con lo que significaba reconocer el señorío de Él. Dijo, ¿para qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Exactamente. Entonces, el reconocimiento verdadero, ¿cierto? De someterse a Cristo como Señor es la obra del Espíritu Santo. Y si no, pues sería un Señor por decir solamente una palabra, pero no porque reconocemos su señorío. Sería algo impositivo, pero cuando se reconoce al Señor Jesucristo como Señor, uno acepta y entiende el sacrificio, entiende el ejemplo supremo y uno se enamora porque al fin y al cabo el Señor te hace conocerlo de una manera amorosa, no impositiva. Entonces uno empieza a conocer al Señor y uno dice, y no puede creerlo porque al fin y al cabo nosotros somos todos humanos y Él siendo Rey de Reyes se compadece de tu humana debilidad, se compadece de lo que tú eres, tuvo la generosidad de mirarte y ahí al tiro es un respeto. ¿Se entiende la expresión a regañadientes? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, Esa expresión de alguna manera ejemplifica lo que a veces es la relación que se tiene con Jesús, ¿no? Como, bueno, Él es Señor, pero como a regañadientes, ¿no? No porque realmente haya un anhelo de sometimiento, sino por, como decía Meche, una obligación. Esto me recuerda a una historia de un niño que estaba sentado ahí en la silla de atrás del auto y la mamá le decía, siéntate, ponte el cinturón. Y el niño seguía de pie y saltaba y la mamá volvió a decirle, lo volvió a mirar y le dijo, siéntate y ponte el cinturón de seguridad. Y el niño no quiso obedecer, pero la tercera vez que la mamá volteó a mirarlo le dijo, si no te sientas y te pones el cinturón, vas a tener un castigo, vas a tener que, al llegar a la casa, tener una reprimenda. Y el niño, pues ante esa amenaza no hizo más sino sentarse y ponerse el cinturón de seguridad. Pero entre los labios la mamá escuchó que el niño dijo, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y tal vez eso ejemplifica muchas veces la forma en la que nos relacionamos con el Señor, ¿no? Como que por fuera nos pide que hagamos algo y bueno, lo tenemos que hacer, pero por dentro, en el corazoncito, estamos como haciendo otras cosas. O la motivación es otra. Entonces, la obra del Espíritu Santo se completa cuando nos lleva a someternos realmente y no solamente a obedecer porque sí o a obedecer cuando nos miran o a obedecer cuando nos amenazan, que fue lo que hizo la mamá, ¿cierto? A veces eh, esa actitud de obediencia de algunos de nuestros hijos, pues nos demuestra muchas veces su poca disposición a someterse a nosotros. Por ejemplo, en nuestra casa insistíamos a los niños desde temprana edad que obediencia tardía también era desobediencia, por ejemplo. Es un, es una expresión que a veces uno dice, ¿será que sí es válido o no es válido?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios también. A veces nosotros nos creemos obedientes, pero no a la primera vez que nos dijeron, sino después de mucho tiempo y a veces resultamos obedeciendo después de habernos golpeado, como cuando el niño estaba metiendo un clip o una puntita metálica en los enchufes, ¿no? Y uno le dice, te va a pasar corriente. Y solamente después de que les pasa corriente, pues es que no lo vuelven a hacer. Pero las primeras veces, como a veces no lo profundizan mucho y no les pasa corriente, pues no hay problema, siguen haciéndolo. A veces nosotros somos como ese niño inquieto que no obedecemos y como no pasó nada, pues no hay problema. Me pasé el semáforo en rojo y no tuve ningún choque. Ah, qué bueno, no pasó Mm. nada. Bueno, la segunda vez que pasamos el semáforo en rojo, tal vez hay un peligro inminente. Uy, un auto pasó muy cerca, casi me choco. Y lo más probable es que solamente vamos a entender que no debemos pasar el semáforo en rojo cuando Cuando nos nos pille un pinchen, carabinero o cuando cuando tengamos un nos pinchen. choque. Y eso también es obediencia tardía. Solo nos demoramos en ponerlo en práctica hasta que aprendemos y muchas veces aprendemos a las malas. Pastor, Entonces, ¿sí? yo te iba a decir que, por Dime. ejemplo, en mi vida cristiana, a mí me costó, ya cuando ya más vieja, entender que Jesús era también mi Señor, porque siempre era mi Salvador, pero no mi Señor. Entonces, a veces a muchos de nosotros nos pasa esto, pero eso lo tuve que aprender en forma muy dura a través de muchas pruebas. Y ahí aprendí a someterme realmente al señorío del Señor. Porque, sí es mi Salvador, así Él murió por mí, Él me ama. Pero eso de obedecer, eso es lo que más cuesta, pastor. Y ahí ese señorío, reconocer la autoridad y el señorío de Él. Así que Mm, a veces pasa eso, que uno solamente ve la parte salvífica de Jesús, pero no ve la parte de que yo soy autoridad. Tú me debes obediencia, si realmente me amas, obedéceme. Por Eso, eso es que dependemos tanto de la obra del Espíritu Santo, porque eso no es natural, no nos surge exacto. así nomás ese deseo de someternos, es la obra del Espíritu Santo. Y Pero cuesta. esta lección hace ese énfasis, ¿no? En buscar esa llenura en lo que significa la obra del Espíritu Santo, porque nos debe acompañar y nos va a acompañar toda la vida. Por eso es que la palabra dice que hasta que llegue a su obra completa. También la escritura nos recuerda que aquel que empezó la buena obra la terminará. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Porque uno en el proceso va a ir aprendiendo. A veces, como dice María Angélica, no sin pasar por muchas dificultades, a las malas, a veces es que aprendemos lo que significa el señorío de Jesús. Y por eso Llevarse la corriente. como que nos dé la corriente muchas veces ahí poniendo cositos adentro, palitos. A veces no pasa nada porque, digamos, el niño pone un palito adentro y no va a pasar nada porque el palo no conduce la corriente. Pero un día toma una varillita metálica y ese día cuando la inserte sí le va a pasar corriente. Y las veces anteriores no le pasó porque era de madera y hubo un resguardo ahí, pero a veces nosotros actuamos así, ¿no? Como que no me pasó nada, entonces vuelvo y lo hago hasta que por fin si pasa algo y ese día entendemos, uy, debí haber sometido mi vida a Jesucristo. El Espíritu Santo es bien didáctico, así que tiene muchas formas de enseñarnos. Eh, yo Y quería muy creativo. preguntar, o sea, cuando contabas, es bien difícil esa parte, ¿ah? Y estamos como al principio de lo del Espíritu Santo, el someterse, pero por otro lado eso de hacer caso, que también es desobediencia, decías tú, pero cuando vimos eh, el, creo que en el libro pasado fue el ejemplo
de que le pedía, ¿no es cierto?, a dos hijos una ayuda de que hiciera, y el uno le dice sí, pero se quedó ahí, y el otro le dijo que no, y finalmente lo hizo. Entonces, La voluntad del Padre. claro, entonces también es ahí un poco, porque aquí dice ya hay que someterse bien, y es casi, no es como tan amoroso, es como que hay que someterse, como que convencerse, mientras tanto el otro ejemplo es como más, no sé, se me vino a la cabeza cuando estaba hablando o estaba escuchando lo que comentaban, porque son un poco como contradictorios, pero muestra igual el amor de Dios, pero ya el Espíritu Santo como que aprieta más las clavijas. Sí, son dos historias que de todas maneras están correlacionadas, pero en su punto central marca una diferencia, y es en la actitud que tienen los hijos con el padre. El uno que dijo sí, pero de entrada ya sabía que no lo iba a hacer, no lo quería hacer. Su propósito tal vez era quedar bien con el papá, evitar algún conflicto, no sé. Mientras que el otro, por el contrario, dijo no, no lo voy a hacer, pero tal vez se quedó reflexionando y luego sí fue y lo hizo. Entonces yo creo que ahí podemos ver también esa obra del Espíritu Santo reflejándose en estas dos vidas. El uno con mucha humanidad diciendo sí, yo lo voy a hacer. Y en cambio el otro con más espacio para la reflexión y la obra del Espíritu Santo llevándolo a actuar. Esa obra, esa historia también está muy relacionada con la planificación que hace en nuestras vidas el Espíritu Santo para llevarnos no solamente con el querer, sino también con el hacer, ¿cierto? Con lo que dice la Escritura. No solamente nos hace pensar en hacerlo, sino que también nos acompaña a hacerlo. Entonces son dos historias correlacionadas, pero sí marcan ciertamente una diferencia en la forma en la que los dos hijos llegaron ante lo que fue la orden de su papá. El uno queriendo quedar bien con el papá y haciéndose ver como un hijo muy dispuesto, muy sumiso, muy obediente, pero que a la final no cumplió con lo que dijo. Y el otro que de pronto fue hasta rebelde, pero permitió una reflexión en su vida que lo llevó de todas maneras a obedecer. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros nos vemos reflejados en esos dos hijos, ¿cierto? Cuando a veces somos muy rápidos para decir ciertas cosas, y eso también nos lleva a otro texto de la Escritura. Cuando vas a hacer un voto, cuando vas a hacer una promesa, piensa muy bien antes. Cuando vas a construir una casa, calcula bien la cantidad de ladrillos que vas a necesitar. Esas son dos historias que nos plantea la Escritura. No hay sea que empieces a construir y no te alcanza el dinero, la mitad de los ladrillos no más, y la casa va a quedar a medias, y eso va a ser una vergüenza, dice la historia, ¿cierto? Entonces, a veces esas dos historias nos ejemplifican cómo el Espíritu Santo también, cuando está haciendo la obra completa, no solamente nos dice planifica hacer una casa, también nos lleva a organizar económicamente el proyecto para que tengamos los ladrillos que sean necesarios, y después Él va y nos ayuda con la mezcla de cemento para poder poner los ladrillos. Esa es la obra completa. Está en la planificación, está en la implementación y está presente en la ejecución, en todo el proceso. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de el creyente, como dice la persona que se convierte, como acabamos de leer en el número 2. Número 3 dice, ¿cuáles son las dos cosas que hace el Espíritu Santo para fortalecer la relación de los creyentes con Dios? Nos garantiza nuestra salvación y nos ayuda a orar según la voluntad De Dios. Nos garantiza nuestra salvación, la A, y nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. No sé si Muy bien. Entonces,
Otra vez, la intervención activa del Espíritu Santo también nos da esa tranquilidad, esa paz en el corazón de que la salvación es nuestra. ¿Están escuchando ahí a Mitsuki? Sí, Sí, Me disculpan, tiene un enemigo sanguíneo aquí en el condominio. Cuando sale un perrito que está allá abajo, se vuelve loco y empiezan a ladrarse entre los dos. la serie es lo mismo acá. Pero es uno solo, aquí hay como 5 perros y es uno solo con el que no se la lleva bien. Ya, entonces tenemos que el Espíritu Santo fortalece nuestra relación con Dios de esa manera. Nos ayuda a orar y nos ayuda en momentos en los que sabemos que solamente la salvación segura, la certeza, la paz, la tranquilidad de que la salvación es nuestra, eh, debe ser un momento para nuestra paz, para nuestra tranquilidad también. ¿Algo más con respecto a este punto 3? ¿no? Ya, entonces pasemos al 4. Dice, ¿cuáles son las 2 cosas que hace el Espíritu Santo para cambiar el carácter de los creyentes? Morir las obras de la carne. Y que crezcan frutos espirituales. Y hacer Hay que crecer, ser los frutos del Espíritu Santo. crecer los frutos que provienen del Espíritu Santo. Muy bien. Vencer los malos deseos de la carne. Esa es una obra que otra vez necesitamos lograrla en función también de esa cercanía y de esa intimidad con el Señor, que es la obra del Espíritu Santo. Esto es algo que realmente a veces nosotros como que olvidamos quién es el que nos pone la armadura. La armadura está ahí, ¿cierto? La armadura de Dios está en Efesios 6, el yelmo de la salvación, el escudo, ¿cierto? De la fe, y están todos los elementos que conforman esa armadura, pero quien nos los pone, porque claramente el ejemplo que está tomando ahí el apóstol Pablo es el de la armadura del caballero, que se vestía con todo un ropaje que era prácticamente imposible que se lo colocara él solo. La coraza era tan pesada que era difícil que alguien se la pudiera poner solo. Entonces, ¿quién es el que nos pone esa armadura? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones nosotros nos sentimos cierto desprotegidos porque no nos pusimos la armadura y a veces lo vemos como solo un esfuerzo humano, pero es realmente ahí otra vez la obra del Espíritu Santo la que se ve reflejada cuando logramos estar bien preparados con la armadura bien puesta. Les voy a compartir, por ejemplo, la experiencia de un miembro de la iglesia allá en Medellín, que con mucha honestidad él me compartía su lucha espiritual. Su lucha fuerte era en que él había llegado a los pies de Cristo, se había convertido, pero su esposa no. Y él entonces batallaba en su relación con ella porque ella no, él sentía que no le apoyaba mucho para vencer algunas de las debilidades que sabía que eran de él. Una de ellas era el cigarrillo. Él, cuando llegó a los pies del Señor, tenía un vicio muy fuerte con la droga, pero logró para él como un gran éxito cambiar de las drogas que llaman duras al cigarrillo. Pero cuando llegó a Cristo, él sintió que el cigarrillo también debía dejarlo y se proyectaba y lograba muchas veces dejar de fumar por algunos días, pero un día me dijo que para él lo más difícil era que su esposa fumaba y que ella cada mañana cuando se despertaban prendía su cigarrillo y le prendía uno a él y se lo dejaba ahí en el nochero, en la mesita que está al lado de su cama. Ay, Dios mío.
Entonces, imagínense, o sea, yo desde mi orilla de la vida, yo podría decir, no, pero eso es una tontera, porque pues, ¿por qué no se iba y listo? Porque yo nunca he fumado, eso no, para mí no es un tema, pero para él, eso era un tema tremendo. Que la esposa en vez de apoyarlo para dejar el cigarrillo, le dejara ese cigarrillo ahí todos los días encendido. ¿Quién iba a hacer una diferencia realmente en esta lucha espiritual que él tenía con el cigarrillo? Que la esposa cambiara, que él tomara toda la fortaleza y la energía necesaria para dejar ese cigarrillo ahí. ¿O será que realmente era la obra del Espíritu Santo? La verdad es que hasta ese momento, cuando él me comentó su lucha, en ningún momento eh, dejó entrever que él entendía que era la lucha del Espíritu Santo. Al contrario, cada vez que él me comentaba, hablaba de su manera de enfrentar la situación, me habló de su, ahora se me fue la palabra especialmente, que fuerza de voluntad, creo que fue que utilizó la palabra, la fuerza de voluntad que tenía para que muchas veces dejara de fumar por varios días, pero también en otra ocasión utilizó una palabra para referirse a su señora, a su esposa, casi como el enemigo. Entonces, en nuestro lenguaje muchas veces ejemplificamos quién es el que está luchando, y a veces somos nosotros. No es el Espíritu Santo el que está luchando, no es el que está haciendo la obra, no es el que nos está sacando de los malos deseos, somos nosotros. Entonces yo creo que el Espíritu Santo, por ejemplo, puede utilizar uno de estos chicles de nicotina que utilizan algunas personas para dejar de fumar, pero es el Espíritu Santo a través de, y no el esfuerzo humano para, con todo lo que sabemos, dejar de hacer ciertas cosas. Y pongo el ejemplo del cigarrillo porque es el mismo que estaba hablando, pero hay otras cosas que hacen parte de los malos deseos de la carne, con los cuales nosotros luchamos a veces solos, porque no estamos confiando en la obra del Espíritu Santo. Entonces, este ejemplo me pareció que tenía mucha relación con una realidad espiritual en la cual a veces nosotros mismos nos encargamos de perder en la batalla porque vamos solos a la batalla, porque se nos olvida quién es el que está prometido para ir con nosotros, y más bien, en vez de buscar la fuerza de voluntad, deberíamos, como dice la parte B del estudio, el 4b, ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí estaría nuestra victoria realmente. Esa era la pregunta número 4. Entonces, ayuda para vencer los malos deseos de la carne y hacer crecer el fruto del Espíritu en nosotros. Número 5. ¿Qué es lo que recibe el creyente del Espíritu Santo y qué lo habilita para realizar su ministerio? Los dones, Para poder los dones. llevar un ministerio eficaz. Exactamente, los dones. Otra vez, aquí, como lo mencionaba al principio, nos da una palabra que diferencia las habilidades. Cuando hablamos de dones del Espíritu es porque realmente vienen de Él. Uno puede tener un gran conocimiento, desarrollar muchas habilidades, pero si no son dones del Espíritu, posiblemente van a llegar sencillamente a suplir una necesidad personal, pero no van a convertirse realmente en una oportunidad para ministerio, que significa servicio, para servir a otros, cuando no vienen del Espíritu Santo. Y esto es bien importante tenerlo presente. A veces uno puede servir en apariencia a otros, pero realmente se está sirviendo a sí mismo. Y la obra del Espíritu Santo es completa cuando nos capacita para el ministerio, que es servir a otros, no servirnos a nosotros mismos.
¿Y saben con qué lo ejemplifico muy bien esto? El- Esto se ejemplifica muy bien con los servidores públicos. Nosotros tenemos un sistema de gobierno en el cual hay una buena cantidad de servidores públicos que son elegidos por la comunidad. Estamos hablando de concejales, estamos hablando de alcaldes, estamos hablando de diputados, senadores, el presidente. Y ellos son elegidos para una función pública, que es servirnos a nosotros. Pero ¿cuántos de estos servidores que son públicos realmente tienen una intención al llegar allá a ese puesto de servirse a sí mismos, de ganar el salario que ganan, que no es poco, y además de por ese mismo trabajo que están desarrollando, enriquecerse? Ahí hay todo un tema muy profundo, ¿cierto? De lo que significa realmente entender que eres un servidor público, que sirves a la comunidad. Y hay muchos que lamentablemente se sirven a sí mismos y se les olvida por completo cuál es la razón de ser del cargo que están desempeñando. Lo mismo pasa en la iglesia. La razón de ser de un ministerio es servir a otros, no servirnos a nosotros mismos, no que nos aplaudan, no que nos estén vitoreando y ganar favores, sino realmente poder servir a otros. Y eso lo hace también el Espíritu Santo. Vamos a la 4b. En el 4b la primera pregunta es, ¿qué Pastor mandato? decía, Dime, Pastor, dime. en la 5 dice, ¿qué es lo que recibe del Espíritu Santo? Recibe los dones. Y dice, ¿qué lo habilita? ¿Y qué lo habilita para realizar su ministerio? No, es que la primera pregunta es un qué y la segunda no es una pregunta, sino es una No, afirmación. con tilde. No tiene Ya. tilde, ¿ves? Entonces no es qué lo habilita, sino Que lo y qué lo habilita para habilita. Y Ujú. que lo Ya, habilita. ok. Es como continuación. Sí, es continuación. Pero si tuviese una tilde, entonces sí sería una segunda pregunta. Pero bueno, en este caso la ortografía nos ayuda para diferenciar la primera que es pregunta y la segunda que afirma. Yes. 4b. Entonces, aquí sí hay pregunta de entrada. ¿Qué mandato encontramos en Efesios con respecto al Espíritu Santo? Perdón. Que debemos llenarnos del Espíritu Santo y Llenos no del- embriagarnos con vino. Seguir siendo ¿Lo llenos dice de- o no? No sé si se Sed llenos. ¿Qué decías, María Angélica? que debemos ser llenos del Espíritu Santo Pero dijiste y no de vino, ¿cierto? y no embriagarnos con vino. Ajá. ¿Cuánta diferencia hay entre lo uno y lo otro? Pero lo que sí denota la figura de la llenura del Espíritu Santo es que hay una acción también que se requiere de parte de la persona. Es decir, eh, nosotros acá tenemos una buena cultura vinícola en Chile y sabemos que una copa de vino pues normalmente no embriaga a nadie, ¿cierto? En teoría. Aunque Depende. Claro. exactamente, ¿cierto? Por Sí. eso uno dice, en teoría una copa de vino no debería embriagar a nadie, pero hay ciertas predisposiciones orgánicas que pueden hacer que una persona con una copita Embrague. Sí. termine embriagada. Lo que significa que la persona que está tomando el vino es la que sabe realmente cómo le afecta o cómo no le afecta. Y la persona que no está llenando su vida de la presencia del Espíritu Santo también va a saber qué tanto le afecta y qué tanto no le afecta. Exteriormente puede ser que nadie sepa. Uno normalmente por una reunión social puede ofrecerle vino a todo el mundo porque pues en una reunión social pues no está tan mal visto, ¿cierto?
pero quien se lo toma es el que realmente debe decidir si sí le va a hacer bien o no le va a hacer bien. Por ejemplo, el que va a manejar. Por más que sea una reunión social, pues ante la ley como la tenemos, ¿cierto?, de tolerancia cero, pues una persona que va a manejar no debería tomar. El que lo ofrece realmente puede ser que no sepa que va a manejar, pero esa persona debe abstenerse, porque sabe lo que le va a significar, el riesgo que corre de una multa, bueno, de todo lo que significa el riesgo y todo esto. Entonces, conciencia. Hay conciencia en el que es embriagado, porque aunque se tome una sola copa, esa copa lo puede embriagar, porque él sabe cómo va a actuar en su vida. Y lo mismo, esa conciencia también debería actuar en la vida de aquella persona que sabe que sin la llenura del Espíritu Santo, también su vida va a reflejar un poco las consecuencias de no tener esa relación de intimidad con Dios. Entonces, interesante cómo las dos figuras, aunque pues que tiene que ver el vino con el Espíritu Santo, en esencia lo que significa es muy profundo. Y para nosotros, por ejemplo, como iglesia hemos tomado una decisión que la Santa Cena la servimos con un vino de uva, pero que hemos hecho un proceso en la evaporación del licor, ¿cierto? Tratando de que lo que tomamos sea jugo de uva, tendrá seguramente algún grado alcohólico, pero muy mínimo, porque como la Santa Cena la servimos para todos, lo que queremos es que todos puedan participar en libertad de ella, y si hay alguien que ha luchado con el alcoholismo, por ejemplo, no se tenga que cohibir de participar de la cena. Si ofreciéramos vino con licor, alguien que está luchando, uno diría, pero si es una copa así chiquitita. Pero si es alguien que está luchando con el alcoholismo, aunque sea esta cantidad tan chiquitita, va Afecta a, Afecta igual, va a sí. hacerle un efecto igual le fuerte, ¿cierto? afecta igual, sí. Mm. Hasta el vinagre les afecta a las personas alcohólicas al comer picles, cosas con vinagre, es impresionante. Se Entonces, le desata inmediatamente la sed. claro, pero miren cómo la ilustración, ¿cierto?, que pone el apóstol Pablo tiene hartas implicaciones, no solo en lo que significa la llenura del Espíritu Santo, sino en también lo que puede significar para nosotros Desgraciado. embriagarnos con vino, ¿cierto? El cuidado que debemos tener. Yo creo que en algún momento les compartí una historia que a mí me sucedió, y es que cuando yo estaba trabajando en Colombia en una alcaldía, una persona, un pescador, se me acercó y me invitó a tomar unas cervezas y todo esto, y yo pues como servidor público siempre tenía un trato cordial con todos, entonces le acepté que nos sentáramos a tomar una bebida, y él se tomó su cerveza y yo me tomé una bebida de estas de botella de 350 mililitros, creo que trae. Y el hombre se tomó su cerveza y yo me terminé, es un lugar muy cálido en Colombia, me terminé mi primera bebida casi al tiempo con la cerveza de él. Entonces me dijo, ¿se toma otra cervecita? No, no, yo no me tomo ninguna cerveza. Entonces otra bebida. Y me tomé la segunda bebida. Y al rato se acabó él su cerveza y me ofreció otra cerveza. Entonces, bueno, no, una bebida. Cuando iba en la mitad de esa tercera bebida, yo empecé a sentirme más mareado que si hubiera tomado cerveza. Y resulta que ahí fue cuando yo entendí que ese antecedente familiar de hipoglicemia no era ajeno a mi propia vida. Y que si yo me pasaba de la cantidad de azúcar, eso iba a tener un efecto en mi cuerpo. Claro. Total, terminamos la charla y él se fue después de haberse tomado 3 cervezas caminando derechito, y yo con 2 bebidas y media me fui casi borracho para la casa. Y no es mentira. Y no es cuento. Así me Como sentía cuento yo. coda. Sí, así me sentía yo. Yo me sentía borracho, ebrio, porque el efecto del azúcar en mi organismo pues fue mucho más dañino que el de la cerveza al organismo de él.
Me habían Entonces tomado cerveza, pastor. me habría hecho mejor, me habría hecho mejor seguramente. Entonces, pero en ese contexto, pues para mí no era opción, ¿cierto?, estar ahí en un lugar público como empleado de la alcaldía haciendo esa clase de compartir de una cerveza. Pero ¿para qué sirve este ejemplo? Para darnos cuenta que a veces nosotros podemos pensar que solamente aplica para el vino, pero aplica para otras cosas en las que nosotros dedicamos mucho tiempo, dedicamos energía, nos dedicamos a algunas actividades que nos embriagan y que nos causan daño, en vez de dedicar tiempo a la llenura del Espíritu Santo. ¿Se entiende la ilustración? Sí, Sí. Y sí. a eso es a lo que nos lleva también el apóstol Pablo a pensar. El Espíritu Santo para nosotros es una necesidad de llenura, porque si no es esa necesidad la que impera, nos vamos a llenar de vino, de cerveza, de pornografía, de violencia, de malos pensamientos, de toda una cantidad de cosas que nos van a embriagar y no van a dar espacio para el Espíritu Santo. Como se pueden dar cuenta, regresó el perrito. Es que se escucha cuando sale y luego cuando vuelve. Sigamos con el punto número 2. ¿Cuál es la meta que debe tener todo creyente con respecto al Espíritu Santo? Ser continuamente, Buscar la llenura del Espíritu Santo ser siempre. continuamente llenados, porque eso es Estar llenándose continuamente. Exactamente. Entonces, estamos hablando en la primera pregunta, un mandato, ¿cierto? Pero ahora ya no es un mandato, es como la necesidad o lo que nos plantea como el estudio, como el propósito, la idea que debería llenar nuestra mente es la llenura del Espíritu Santo, como meta, como propósito. Ahora, ¿qué dice la pregunta 3? ¿Qué debería evitar el creyente en su experiencia con el Espíritu Santo? Yo le puse quedarse satisfecho con una experiencia pasada. Ujú. Bueno, ¿Qué dijiste, Hugo? No alcancé a escuchar. no, igual que la Meche. Ya. igual. Eloísa también, por ahí te escuché, pero Sí, se te... puse eso, sentirse satisfecho por experiencias pasadas solamente. Satisfecho. Ujú. Muy bien. Sí, porque uno puede de Cosas alguna manera individuales. saber lo que significa, ¿cierto? Lo que se siente en la llenura del Espíritu Santo, pero no volverlo a experimentar, Y sino hace que muchas quede... referencias a ese pasado. O sea, sí, porque en una oportunidad yo, y siempre crees que estás lleno porque en esa oportunidad tuviste una experiencia. Ujú. Y se te olvida seguir pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo siga obrando en uno. Sí. Precisamente en estos días escuché una anécdota que no sé si sería cierta, pero de alguien que tenía un auto nuevo y bastante nuevo y como a los 4 o 5 días estaba en pana. Quedó ahí en la calle y entonces ve, ¿y esto qué pasó? No ¿Y parte. saben qué? En pana se llama Niña aquí cuando vencida. está ¿Qué varado. significa eso? Entonces se acercó alguien a ayudarle, le dijo, ve, ¿qué le pasará al auto? Y dice, no sé, mire si está nuevecito, apenas lo saqué hace como 4 días de la concesionaria. Y se quedó mirando ahí adentro y dijo, y le puso benzina. Dijo, sí, el primer día le llené el estanque. Entonces, pues que lo haga uno el primer día es bueno, ¿cierto? Pero si lo está utilizando, si está moviéndose por todos lados, pues lo más probable es que el estanque quede vacío. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos como la llenura y creemos que ya está lleno para siempre. Digamos el top 10, no sé, el top 1. Pero ni siquiera en los vehículos eléctricos pasa eso, porque uno diría, no, este ya tiene energía y no va a necesitar más. Y yo recuerdo pasar por la casa de Hugo cuando llegaba en las noches y lo veía conectado el vehículo cuando estaba el eléctrico, ¿cierto? Sí, Había que conectarlo todas las noches.
Sí. Si quería salir al otro día y tener la misma autonomía del día anterior, pues había que tenerlo conectado. Y lo mismo pasa con la benzina, y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No podemos quedarnos con la idea de que, no, si la semana pasada ya estuve lleno. Es para todos los días. 4. Escriba las 5 cosas que deben hacerse para ser llenos del Espíritu Santo. Arrepentirse. Arrepentirse, Pedir a Dios, pedir, ser lleno del Espíritu Santo. ujú, pedirlo, ¿no? Tercer, Ofrecerse a Dios en sacrificio vivo. ofrecerse en Ofrecerse como sacrificio. sacrificio vivo. Ya. Obedecer El a 4, Dios. obedecer. Y el 5, Tener fe en Creer Él. en Ver que Él llenará. tener fe. Bueno, no es un tema menor. Vamos de atrás para adelante, ¿cierto? El tener fe no es un tema menor, es una realidad de lo que significa nuestra relación con el Señor. Tener fe no es, otra vez, no es algo que es de una vez, de una sola vez. Nosotros aplicamos la fe en diferentes momentos, en diferentes contextos. Uno ve las maravillosas bendiciones de Dios, los milagros que hace, y a veces en la siguiente experiencia ya como que la fe no es la misma, ¿cierto? Entonces, el mismo Señor que fue capaz de sacar al pueblo de Israel de Egipto, abrir el mar, todos pasaron por ahí, todos pasaron por lo seco. Después vinieron los egipcios y ahí se cerró el mar. Y cuando estaban al otro lado dijeron, ¿y ahora qué tomamos? ¿Qué agua vamos a tomar? Eh, no es fácil realmente desarrollar la fe porque un evento a veces se diferencia del otro. El uno tenía mucha agua y el otro ya no tenía nada de agua, ¿cierto? En un lugar pasaron por en medio de toda el agua y al llegar al desierto ya no tenían ni una gota de agua. Entonces como que la fe parece que ahí opera de dos maneras muy diferentes. Y el creer y el tener fe es un ejercicio constante, diario de nuestras vidas. Con nuevas experiencias vamos desarrollando nuevas formas de creer y de ver al Señor actuar en medio nuestro. Entonces, este es un proceso, como decíamos al inicio, que nos lleva toda la vida. De manera que no hay otra forma de ser llenos del Espíritu Santo que creyendo y confiando en lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Creer de atrás para adelante, obedecer, ofrecerse a uno mismo, pedir ser llenos del Espíritu Santo, arrepentirse, es un proceso al cual debemos ingresar todos nosotros. 5. ¿Qué es lo que no debemos hacer con el Espíritu Santo? Contristarlo. Bueno, y aquí alguien, entristecerlo por aquí, nuestros malos actos. aquí alguien me puede ayudar a entender qué significa esto de contristar. Entristecer, Ser entristecer Todos equivocados. ¿Cómo lo hacemos? Eso, por eso, nuestros malos actos. eso es como decepcionarlo también, ¿o no? Un poco, sí, claro, lo que se esperaba de parte nuestra, pues no llevarlo a efecto. Sucede no muchas cumplir, veces cuando... Dime. no Decepcionarlo. cumplir. No cumplir también, claro. Sucede muchas veces que el Espíritu Santo se encarga de darnos todas las herramientas, de prepararnos para la función, en el caso, por ejemplo, del ministerio, de darnos todo el equipamiento necesario para poder cumplir y desarrollar la labor. Y en el momento de los cubos, de los cuandos, no hacerlo. O cuando llega el momento apropiado para poder darle la gloria a Dios, entonces se queda uno con la gloria. Yo creo que ese es un momento para entristecer al Espíritu Santo. Es un poco lo que sucedió
con Moisés en el desierto. Moisés en el desierto tiene la instrucción de parte del Señor de que al llegar a esa peña que les iba a proveer el agua que tanto necesitaban, él debía golpearla. Pero ¿qué pasó la siguiente vez cuando otra vez estaban sin agua y la gente otra vez estaba pidiendo agua? El Señor le dijo, háblale a la peña. Y lo que él hizo fue golpearla. Como las dos historias son tan parecidas, a veces uno cree que Moisés está completamente libre de toda culpa porque tenía que golpearla igual que la primera vez. Pero el texto nos deja claro que el Señor lo que le pidió fue que le hablara a la peña. Y sin embargo Moisés dijo, no, yo mejor voy a la segura, porque si la vez pasada me funcionó con el golpe, pues esta vez me va a volver a funcionar. Pero no era para que le funcionara a él, era para que la gloria de Dios se manifestara en medio del pueblo. Y eso tuvo su consecuencia de todas maneras, ¿cierto? Así que así es cuando muchas veces nosotros también nos dejamos llevar, no por la obra que el Espíritu Santo nos pide que hagamos, sino por la que nosotros mismos queremos hacer. Y eso trae una consecuencia también, y muchas veces es esa contristar al Espíritu Santo. Ahora nosotros podíamos decir, pero ¿qué hizo de malo Moisés? Si estaba igual de pensando era en la gente, si la preocupación era darles el agua y todo eso. Pues puede ser que haya sido la preocupación, pero lo que él debía hacer era hablarle a la roca. Obedecer. Así es. Al Señor primero. Así es. Número 6. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En los creyentes. En nosotros. En los creyentes. Así que ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llenarnos. Obedecer, someternos, orar. Ahí está. Eso está en nuestra parte. Llenarnos. El respaldo 1, que probablemente algunos de ustedes solo lo vieron después de que ya batallaron con las respuestas que debían darse, ¿cierto? Pues el libro habla de respaldos y uno dice, pero ¿qué significa esto? Ya llegamos al momento en el que se empiezan a utilizar los respaldos, que son normalmente unos gráficos o mapas o algunas ayudas que están al final después de las pruebas para el uso de los que tienen libro. Y para quienes están recibiendo el documento en PDF a través de sus cuentas de WhatsApp, normalmente los respaldos van a estar junto con las pruebas. Entonces aquí por eso aparece el respaldo 1, donde hay un resumen de cuál es la obra del Espíritu Santo en los incrédulos, en los conversos, en nuestra relación con Dios, en el cambio de nuestro carácter y para poder desarrollar el ministerio. Ahí está el respaldo 1. Entonces, si quedaban todavía dudas de dónde estaba. Ya, entonces ahí llegamos hasta el final. Con la ayuda del Señor nos veremos el próximo martes. Pastor, Sí, ¿puedo leer un texto? sí, Un por texto de favor, la María Biblia que Angélica. es muy lindo. En Juan 14, y en el otro libro anterior nos hicieron colocar también la obra del Espíritu Santo, dice del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Eso es muy Amén. lindo. Amén. Muy Muy lindo. lindo ese texto. Sí, precioso.
y Lo voy a aprender de memoria. dándote las gracias por haberlo leído y por ser tan atinado en este momento, te voy a pedir, María Angélica, que nos despidas en ¿Cuánto? oración, por favor. Pero puedes ¿Ah? decir el 15. Cita. Juan 14 del 15 al 17. O 14, Ya. Juan 14, del 15 al 17. Así es. Y María Angélica nos despide en oración, por favor. Padre nuestro, gracias Señor por darnos este gran consolador que nos guía, que nos ayuda, que nos reprende, que nos hace, Señor, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, que nos ayuda a arrepentirnos. Gracias, Señor, por esta gran persona que sinceramente yo antes jamás había pedido llenura del Espíritu, nunca. Cuando leí la lección ahora en mis oraciones estoy diciendo, lléname, Señor, de tu Espíritu. Ayúdame, guíame. Gracias, Señor, por esta gran persona que tenemos dentro de nosotros que nos ayuda. Muchas veces me he sentido con culpa, Señor, y te agradezco, Señor, por consolarme como tú lo haces a través de tu Espíritu Santo. Y te doy las gracias de nuevo, Padre, por este grupo, por nuestra iglesia, también por las oraciones que tenemos cada noche, Señor, por los enfermos. Gracias, Señor, porque podemos interceder. Gracias al Espíritu Santo lo podemos hacer, Señor, porque sin Él no lo haríamos, Señor, nos quedaríamos dormidos, estaríamos cansados, Señor, porque llevamos muchas noches, Señor, pero este Espíritu Santo que nos levanta, que nos insta, que nos pide que lo hagamos, Señor, y eso ha ayudado, Señor, para que muchos estemos sanos en este momento. Y aprovecho de pedir, Señor, por familia, por toda su familia, en especial por Herman, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.